Hermanos, congregados en esta Eucaristía, vamos a celebrar a Jesucristo, a quien Dios, su Padre, le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Él es nuestra fuerza y la garantía de nuestra esperanza. Con estos pensamientos iniciamos esta celebración y con gozo cantemos. De pie, por favor. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid celebrar la palabra, venid acoger la verdad, y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid celebrar la esperanza, venid a la cena pascual, y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos, presentes y televidentes. Nos alegramos celebrar Santa María en sábado, sobre todo recordando que María es aquella discípula del Maestro que diciendo y dando su sí acompaña a la Iglesia en este caminar. Nos acompaña el coro Instrumento de tu Paz de San Francisco de Asís en Trujillo Alto, así también el diácono La Santa, feligreses de la parroquia San Felipe Apóstol, donde está el padre Rodney allí ejerciendo, ese soy yo, así que le damos gracias. Y ustedes también nos acompañan en esta Eucaristía, en la cual presentamos nuestras intenciones, en la cual acompañamos también como país a nuestros hermanos del suroeste, sobre todo pidiendo esa paz necesaria, pero así también ese volver a levantarse y seguir adelante. Que no tiemble nuestro corazón ni se acobarde, dirá San Juan, y por eso presentamos así, con alegría y esperanza, a estos hermanos nuestros. Con humildad reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor.
Señor Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y danos las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús enseña que Dios ama y perdona, pero no enseña que se vengue. El Dios vengador no es el Dios de Jesucristo, ni debe ser el nuestro. Escuchemos con mucha atención. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo: había 2 hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo pedir una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Natán dijo a David: eres tú, pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, el hitita, y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le dijo: el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El poder de Jesús no tiene límite. Domina las fuerzas de la naturaleza, el cuerpo y el alma de todos. La iglesia de aquellos tiempos ya conocía las tempestades, pero Jesús camina en nuestra iglesia y ésta saldrá victoriosa. No podemos ser cobardes. De pie para la lectura del Santo Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Nuevamente me contrataron para el Canal 13. El jueves pasado celebré la misa también por el Padre Néstor, así que hoy estoy celebrando en comunión con María, nuestra Madre, y todos ustedes celebrando que María es nuestra compañera de viaje. En este año mariano goza, ¿verdad?, de ese privilegio de tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. La iglesia que recibe el Espíritu Santo no está ausente María. María estaba allí, recibió la fuerza del Espíritu con sus apóstoles, los apóstoles del Maestro. Ella también es discípula del Señor. Y nosotros como discípulos nos disponemos a meditar en la palabra de Dios, y ustedes en su casa, esta palabra que muy bien se atempera a nuestro tiempo. Ajústese los discípulos del Señor en la realidad de nuestra historia. Vemos la figura del rey David, que el libro de Samuel y también el libro de los Reyes van a presentar y tratarán de presentarlo como la figura más perfecta en el pueblo de Israel.
es el ungido del Señor por excelencia, es el Rey, pero así también Rey y ungido, donde y por el cual se cumplirán las profecías, en el sentido de que Él es parte de esa historia de salvación, pero una historia que no está fuera o presenta la realidad del ser humano, donde el pecado está vigente. Hoy que vemos que las figuras de poder, las figuras de fama, y quizás también en la realidad personal de cada uno de nosotros, pensamos que la perfección, o sea, el hombre que no se equivoca, es el único que puede acompañar al Señor, o es el único que el Señor bendice. Y se nos olvida que Jesús ha manifestado que ha venido a rescatar a los pecadores. Es el médico de las almas y de los cuerpos. Ha venido a rescatar la oveja que estaba perdida. Y en la narración del rey, de la historia del rey David, volvemos, ¿verdad? Un personaje intocable para el pueblo de Israel, y en las Sagradas Escrituras no podemos pasar por alto que hasta el rey David, ni el poder ni la fama le impidió pagar también por su pecado. El rey David, que había cometido el pecado del adulterio, hace juicio sobre un acontecimiento donde se hace injusticia, un rico a otro pobre. Una expresión o un cuento o una historia que hace Natán ante el rey, precisamente para hacerle caer en la cuenta que él había pecado. Y lo hizo oculto, pensando que eso nadie se iba a enterar. Pero Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y Natán, como enviado de Dios, también quiere que el rey, que es imagen perfecta del pueblo de Israel, se reconcilie con Dios. Porque si es ungido, si es enviado de Dios, pues entonces de aquí podemos entender que los enviados de Dios, ya sea en el día de hoy los elegidos como sacerdotes, diáconos, obispos, o los elegidos por el bautismo, que somos todos, tenemos que reconocer que siempre tenemos que estar sanando nuestra relación con Dios. Él es el médico de las almas. David hace juicio, sin embargo, Dios no le va a abandonar, Dios no le va a quitar esa llamada, pero sí lo va a poner en penitencia. Dios lo va a poner sobre todo en camino de vuelta a su mirada a Dios. En estos días hemos visto la trágica muerte de un baloncelista famoso, Kobe Bryant y demás, y sabemos que en su historia, bueno, sabemos por la prensa porque no, por lo menos yo personalmente nunca lo conocí, pero dentro de la experiencia sabemos que la fama en la vida de él, un ejemplo donde los jóvenes tienen, ¿verdad?, esa presencia de que la fama, la riqueza, no impide el hecho de que también los hombres famosos caen en debilidades. Pero si algo hoy sobresale, es que él, desde el amor a Dios, pudo levantarse, enderezar su vida y seguir adelante. Y eso porque también públicamente ha salido. Pero todavía no está exento de que alguien también, y eso lo hemos visto en la semana, quiera volver a sacar su debilidad, su pecado. Fíjese que no le llaman errores. En el caso de él es su pecado, su falta, que fue al tribunal, fue acusado, es su pecado. Pero él da testimonio de cómo el Señor, cómo la iglesia le ayudó a salvar su familia, su matrimonio, y reconoció que tenía que volver a ser él, que la fama, que el deseo de poder no era lo que él tenía en el corazón, ¿verdad?, de su infancia, de su crianza. Tenía que volver a ser Kobe Bryant. Y esa es la alegría del hombre de hoy, donde una sociedad que persigue a los famosos, donde pues la fama es principal,
su relación con Dios no es lo más importante de los famosos, pues también todo el mundo ha de caer, pero ha de levantarse a mirar a Dios. En el tema de la política de nuestro país, donde vemos la figura del rey David, sobre todo reconociendo su pecado, es bien importante que oremos por la situación de nuestro país, porque también en la vida política no solamente se cometen errores, el poder también ha de conducir a cometer no errores, sino pecados. Recuerden que en la política de nuestro país y a nivel mundial, ante esto de que la iglesia y los sacerdotes y pastores allá en sus comunidades, que dejen la política a un lado, se piensa que en la política se cometen errores, nunca hablan de pecado. Y el político que no se mira de cara a Dios, se olvida que Dios mismo les ha llamado para servirle a un pueblo. Por eso nosotros como creyentes tenemos que orar por la conversión, la alegría, el servicio de nuestros políticos. Es nuestro deber. Y dentro de nuestra propia iglesia también nosotros, donde no podemos asumir una actitud meramente moralista de estar condenando a los demás, de estar viendo los defectos, sino que también tenemos que reconocer en los tiempos, en los trabajos, donde quiera que estemos, no solamente los errores y debilidades de los demás, sino también sus virtudes, sus riquezas, sus talentos, para que partiendo de la bondad del corazón y de las buenas acciones, podamos siempre, teniendo nuestra mirada en el Señor, enderezar el camino, fortalecer nuestro país y dar testimonio de vida. Por lo tanto, no tengamos miedo. Si precisamente a lo mejor ustedes y yo tenemos grandes sueños y cosas que queremos que se logren, pero para lograr esos sueños, esos proyectos, el miedo al qué dirán, el miedo de que yo no podré, el miedo es el mayor obstáculo. Y lo vemos en el Evangelio de hoy. La barca y la experiencia de Cristo dice que un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos. Recuerden que el atardecer siempre es como o el final de nuestra vida, cuando ya se está poniendo oscuro el atardecer, las tinieblas se van acercando. Dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla. En buen puertorriqueño, nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde para emprender un nuevo camino. Aquellos que se creen ya que están seguros, que están estables en la vida de la fe, no. Rema mar adentro, vamos a la otra orilla. Somos cristianos en salida, vámonos a la otra orilla. ¿Qué está? No, aquí no hay excusa. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. La barca, signo de la iglesia. Estamos montados en esta barca. Y una vez decidimos montar en una barca, dice vamos a la otra orilla. O sea, es una decisión que hay que tomar. Hemos tomado la decisión de montarnos en esta barca a la iglesia. Y dijimos que sí. Entonces empieza la travesía. Usted a mitad del viaje tiene dos opciones. O permanece para llegar a la otra orilla o se tira de la barca. ¿Y qué pasa cuando se tira de la barca? Bueno, resuelve usted, pero yo me quedo en la barca porque yo quiero llegar a la otra orilla. Se levantó un fuerte huracán, las olas rompían contra la barca. Sabemos que en el mar de Galilea, se dice que de acuerdo a los vientos en cierta época del año, no es un mar, es un lago. Pero por los vientos que ahí se adentran, empieza el agua a tener su oleaje. Por eso se le dice el mar de Galilea, por lo grande y por su oleaje en tiempo de mucha brisa. Jesús estaba allí dormido. Qué guiso, ¿verdad? Todo el mundo remando, una tempestad y Jesús en un sueño profundo. Y lo despertaron. Miren, si yo estoy dormido y usted me despierta a mí, tenemos problemas. Sí que lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Para qué quieren despertar a Jesús si Jesús no sabe de remar?
Jesús no era pescador, ni era capitán de barco. No te importa que nos hundamos. Jesús pone la confianza en los que saben. Obviamente, Jesús se puso en pie y manifiesta que Él es Dios de toda la creación. Primero, esa es la manifestación de hoy. Jesús dice que Él es Dios porque Dios es el que domina toda la creación. Cielo, tierra, tempestad, lluvia. Increpó al viento y dijo al lago, cállate. Pues si el lago no habla. Pero lo calmó. Obviamente habla en la medida en que nos anuncia que Dios es el que manifiesta su poder, nos regala la creación, la puso en manos del hombre para que la protegiera. El viento cesó y vino una calma. Es como aquella narración, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor? Vino el viento, la tormenta, allí no estaba el Señor, pero en la calma lo encontramos. ¿Por qué son tan cobardes? Lo bueno que Jesús, obviamente aquí esto es antes de la resurrección del Señor, y los miedos de los discípulos están presentes. Jesús le va a fortalecer, es su escuela. Aún no tienen fe. La fe de los discípulos estaba tambaleando. No habían recibido esa fuerza del Espíritu. No habían conocido al resucitado. Se quedaron espantados. Los que sabían del mar se quedaron espantados con aquel que no sabía. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Quién es este que hasta las aguas y el viento le obedece? Ellos simplemente iban a la otra orilla. Pero son las tempestades de nuestra propia vida. Nosotros hemos nacido y no descansaremos hasta nacer delante del Señor a una vida nueva, eterna. Vamos en camino a la otra orilla, que es el encuentro con Dios. Y le tenemos miedo a ese encuentro. No, Padre, yo no le tengo miedo. Yo cuando el Señor me venga a buscar, pues despréndete. Porque dices que no tienes miedo, pero quieres tener control de todo. Los discípulos no tuvieron control. Sabían de pescar, sabían de todo, pero a la misma vez tenían miedo. Es la comparación, ¿verdad?, de las tempestades de la iglesia, de la cual no está ajena la iglesia, porque recordaremos que los poderes del infierno no prevalecerán, que Jesús estará con la iglesia hasta el final de los tiempos. Y mientras Jesús vaya en esta barca, que pareciera que a veces duerme por las situaciones que pasan en la iglesia, Él está aquí. Y aún en la tempestad, que tenemos supuestamente control de todo, el Señor va marcando los pasos de la historia de la iglesia y va haciendo resplandecer. Hoy en día la iglesia sigue siendo testigo del amor, por ejemplo, con nuestros hermanos del sur, la iglesia como Cáritas, la iglesia con el obispo Rubén, que organiza los centros de acopio, sus comunidades. Aún en la tempestad, la iglesia toma control, porque Jesús está en la barca. No tengamos miedo, pero Padre, si está temblando, no tengamos miedo, Jesús está con nosotros. Sigamos caminando, porque hay que llegar a la otra orilla, al lugar de la esperanza, al lugar sobre todo del encuentro con Dios, al lugar que queremos, pero con Dios en nuestra barca. ¿Quién se quiere bajar de ella? ¿Quién quiere a mitad del camino quedarse? Porque hay dos opciones: quedarse cómodo en la arena. Yo soy de los que me monto en un barco y pego a marearme y todo. Pero en la vida de la fe no hay cuestión de que, ay, no me gusta, es que me mareo, es que los feligreses, la gente de la iglesia. No. O te montas o te quedas. El que se queda sentadito allá en la orilla, mirando la barca. Y el que se monta asume la responsabilidad. No es nada fácil. Los mosquitos picando, la tempestad, otros discípulos al lado, que tengo hambre, que tengo sueño, traíste galletita, hay algo de tomar, Jesús durmiendo. O sea, la vida trae sus tempestades, sus retos, pero no hay que tener miedo. ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Tenemos fe, y la fe no es que todo nos va bien, la fe es precisamente aprender a caminar con el Señor. Y en eso los discípulos están ahí, aprendiendo con el Señor. Cada día aprendemos más. Cada día miramos hacia atrás y decimos,
wow, todo lo que hemos vencido. Pues que no se nos olvide, porque vendrán otros retos y tenemos que seguir venciendo en nombre del Señor, porque en Él está nuestra fuerza. No tengamos miedo. Y muchas veces, más que el tener miedo, narra el Evangelio. No tengan miedo. Que así nos ayude el Señor y a la misma vez que nuestra valentía. ¿Dónde está nuestra valentía? ¿Tienen fe en el Señor? Pues no se acobarde nuestro corazón. Amemos al Señor y que podamos, como decía esta semana, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mi hermana? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Comencemos a poner nuestra mirada, no en el lugar hacia donde vamos, sino ¿quién va con nosotros? No tengamos miedo. María Santísima, quien supo caminar con el Señor, que asumió con valentía los retos, no dijo, aquí está la Madre del Señor, soy una cheche, no. Hágase en mí según tu palabra. Pues que en nosotros se realice como en María, según la palabra del Señor. Que así sea. Amén. Confiando en el Señor, sabiendo que Él va a nuestro lado, le decimos hoy, Señor, no te importa nuestra vida, nuestro caminar, te necesitamos. Tú eres el único que sabe escuchar y dar respuesta porque tienes autoridad. Te pedimos y te presentamos todas nuestras intenciones. Contestarán, Dios Todopoderoso, escúchanos. Dios Todopoderoso, escúchanos. Para que el Santo Padre, el Papa, pueda guiar la barca de Pedro en medio de los vientos y tempestades, oremos. Dios Todopoderoso, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que entiendan que solo Dios puede devolver la calma a los pueblos que sufren guerras y violencias, oremos. Dios Todopoderoso, escúchanos. Para que el Señor del mar, que no quiere que la barca se hunda, guíe a nuestro pueblo para que encuentre caminos de luz a su realidad actual, oremos. Dios Todopoderoso, escúchanos. Para que todos los que estamos participando en esta celebración, nuestros familiares y amigos, venciendo el miedo que nos paraliza, tengamos seguridad en el Señor que nunca nos abandona. Oremos. Dios Todopoderoso, escúchanos. Por la salud de varios sacerdotes y diáconos enfermos, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, Carmona Colón, Aida Díaz, Ana Boada, Blanca González, Rosa y Reina García, Justina Polanco, Nereida Lazuz, José de Jesús, Lidia Santiago, Eva Díaz, Sergio Pagán, María Morales, Jonathan de Jesús, María Magdalena Rosado, Carmen Maldonado, Ramón Franco, Angelito Domenech, familia Maldonado Negrón, Mirta Cintrón, Lili Diepa, Mirta Piñero, Dorisela Sandós, Enilda Torres, Chaguito López, Emma Hernández, Nitzak Guzmán, Siri Delgado, Aida Estrada, Miri Figueroa, Jorge Castro, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, escúchanos. Por el eterno descanso de Celia Prado, Lourdes Negrón, Iván González, Eva Rosa, Miguel Lazuz, José Vázquez Hernández, Severino Soto, Carmen González, Raúl Morales, Jonathan Rodríguez, Rafael Junito Clemente, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Consuelo González, Justina Maldonado, Ferdinand Ramos, familia Díaz Lebrón, Eliezer Pagán, Vilma Ramírez, Eloísa Ginés, Carmen J. Estrada, Alejandrina Rosado, Gregorio Torres, Ana M. Olmeda, Antonio Pagán, Ismael Pérez, Benji Hernández, Eduardo Arroyo, Lidia Concepción,
Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, escúchanos. Por una intención especial, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, escúchanos. Dios que controlas las tempestades, que los vientos te obedecen, te pedimos sobre todo para que ponga paz en el corazón de nuestros hermanos del suroeste, que le alegres el corazón aún en medio de los diversos temblores, que alegre nuestros proyectos de vida a pesar de cualquier tempestad. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cuando llora por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. En paz, en medio de la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En la conmemoración de la madre de tu Hijo te pedimos, Señor, que por la gracia de este sacrificio nos conviertas en ofrenda eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Por Él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Alegrémonos, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente cada uno de los enfermos que nos escucha, nos ve y pide su oración, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios es grande y ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, aquí presente, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanas y hermanos, nos damos fraternalmente la paz. La paz contigo, Padre. Oh
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. El cuerpo. Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios.
Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta celebración de la Madre de tu Hijo, te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleve a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos alegramos haber disfrutado de esta Eucaristía desde sus hogares y aquí presentes. El 9 de febrero hasta el 16 estará saliendo la representación de Puerto Rico para el lanzamiento internacional del Congreso Americano Misionero, CAM 6 2023, que será, Dios mediante, en Ponce, en el área sur. Así que con tiempo nos llevamos nuestros hermanos de la diócesis de Ponce en el corazón y los presentaremos allí ante el altar de la Guadalupe, precisamente la patrona de esa diócesis. Por lo tanto, no iremos solos, nos llevaremos todas esas inquietudes de esa barca de esta iglesia de Puerto Rico a los pies de la Guadalupe, para que no tengamos miedo y que la presencia del Señor la experimentemos no solamente en el viaje, sino como Puerto Rico entero es misionero. Así también les invito en julio 6 con Miranda Travel iremos a Tierra Santa, así que aquellos que quieran tirarse al otro lado, como el Evangelio de hoy, en la barca va el Señor con nosotros, no tengamos miedo. Así que les animo a llamar allá en Miranda Travel y decir: quiero ir con el Padre Rodney, ahí. Yo dormiré en la barca en lo que se tambalea y ustedes van rezando por mí, pero lo más importante, el Señor estará con nosotros porque caminaremos con Él esa vida, muerte y sobre todo resurrección que contemplaremos y viviremos en la tierra del Señor, que es Jerusalén, es Puerto Rico, es el corazón del hombre. Así que allí les espero y si no, pues peregrinemos siempre, nunca nos quedemos estancados en la vida de la fe, pues nos preguntará el Señor: ¿no tienen fe ustedes? ¿Tienen miedo? La fe y el miedo no van de la mano. La fe nos mueve sobre todo a romper con el miedo, a acabar con el pecado, sobre todo en la caída, en la tentación, levantarnos cada día. Qué bueno es el Señor y esa es la victoria que hoy celebramos. Amén. El Señor esté con ustedes. Recibí más amén en los avisos parroquiales que en la homilía, así que qué bueno. Eso es la victoria de un pequeño mensaje, ¿verdad?, de esperanza. Y ustedes, hermanos enfermos, no tengan miedo. Y gracias por estar aquí en la emisora 810 y el canal 13. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Hermanas, glorificando a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorre